Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande en esta ocasión estar con ustedes para hablarles la palabra de Dios. En esta ocasión deseo leer un pasaje en Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 16 en adelante. Y dice de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada una voz desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude, nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pedro está narrando aquí la ocasión en que él, junto a Jacobo y Juan, estaban allá en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo en pie, allí viendo cuando Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló, resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos o claros, resplandecientes como la luz, y aparecieron allí Moisés y Elías hablando con el Señor. Y luego una voz del cielo se escuchó que decía: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A Él oíd. Todo esto es lo que el apóstol San Pedro está narrando aquí, que él juntamente con Pedro, Jacobo y Juan vieron cuando el Señor ascendió al cielo. Y dice que allí estaban viendo con sus propios ojos la majestad del Señor, y estaban viendo cuando el Padre lo honró con gloria, y allí estaban viendo esas cosas grandes y maravillosas que el Señor había hablado que iban a acontecer. Ahora, vean ustedes que ellos estaban en pie en ese monte que Pedro dice Monte Santo. Y estando viendo ellos todas estas cosas, estaban viendo ellos lo que acontecería 2000 años más adelante en la venida del Hijo del Hombre, conforme a la promesa para el tiempo final. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a ellos: ustedes no digan la visión que ustedes han tenido en esta ocasión hasta que el Hijo del Hombre no haya partido, no haya muerto. Por lo tanto, es una visión para luego ser contada. Ahora, todas las visiones representan algo muy grande que ha de acontecer en el programa divino. Esta gran visión del monte de la transfiguración estaba dando a conocer lo que acontecería en el tiempo final, en el fin del siglo, y dando a conocer que así como con el Señor Jesucristo estaban Pedro, Jacobo y Juan, 3 de sus discípulos, también en el tiempo final estarían en la venida del Hijo del Hombre, estarían
un grupo de personas representados en Pedro, Jacobo y Juan, y también representados en Moisés y en Elías, porque Moisés y Elías representan, Moisés a los muertos que han de resucitar en el tiempo final, y Elías representa a los vivos que han de ser transformados en este tiempo final, los cuales estarán en este tiempo final presentes en la venida del Hijo del Hombre. O sea, los muertos en Cristo tendrán representación en el ministerio de Moisés, el ministerio de una de las olivas, de uno de los dos olivos, y los vivos que van a ser transformados tendrán representación en el ministerio de Elías, que estará manifestado en esta tierra en el tiempo final como uno de los dos olivos. Así es que la representación de todos los elegidos estará, esa representación, en el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y Elías, que estará sobre la tierra en el tiempo final, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, como fue mostrada en el monte de la transfiguración, lo cual será realizado en este tiempo final conforme a ese programa que Dios tiene para llamar y juntar a todos los elegidos para que estén en pie en ese monte, ya no aquel monte donde subió Pedro, Jacobo y Juan con el Señor Jesucristo, sino a ese monte en forma actualizada. La forma actualizada del monte de la transfiguración del pasado será el monte de Sión, el cual representa a la iglesia del Señor Jesucristo, porque todo reino es representado por un monte, y el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios, que es su cuerpo místico, su iglesia, está representado ese cuerpo místico por un monte, por el monte de Sión y por el monte de la transfiguración. Por eso, el cumplimiento de la visión del monte de la transfiguración será en medio del cuerpo místico del Señor Jesucristo, en donde estará la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino, en su iglesia, y vendrá con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, el cual ministerio representará a los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo en el tiempo final. Y estarán los vivos en Cristo aquí sobre la tierra, viendo la venida del Hijo del Hombre en la iglesia del Señor, que es el reino del Señor, que es el monte santo, en donde veremos la gloria del Señor manifestándose conforme a su promesa. Pues esa es la promesa más grande que tienen los elegidos de Dios. Tienen la promesa de ver al Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles para reunir a todos los elegidos con gran voz de trompeta. ¿Para qué? Para que todos los elegidos estén en pie delante del Hijo del Hombre, viendo la gloria del Señor manifestada en su iglesia, en su cuerpo místico, en el monte santo del Señor, viendo su venida con sus ángeles, viendo su venida a el equivalente del lugar santísimo del templo del pasado, en el templo del presente, que es el cuerpo místico del Señor.
Ahí veremos la venida del Hijo del Hombre, y la veremos como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en la tierra de América, la cual representa el lugar final en donde se lleva a cabo la construcción final del templo del Señor, en donde se lleva a cabo la construcción del lugar santísimo en el tiempo final. Y así como llegó Dios al templo que hizo Moisés y al templo que hizo Salomón, y entró al lugar santísimo, y allí fue el lugar de reposo del Señor en aquel tiempo, y habitó en medio de los dos querubines y sobre el arca del testimonio. Así también acá, de en medio de sus ángeles, del ministerio de Moisés y Elías, habitará el Señor en su venida, y será el lugar de reposo del Señor. Y ahí estaremos en pie, delante del Hijo del Hombre en su venida, conforme a su promesa. Por eso fue que él dijo: velad. ¿Por qué? Por la venida del Hijo del Hombre. Y orad. Orad, ¿por qué? Porque seáis tenidos por dignos de evitar las cosas que vendrán, los juicios apocalípticos de la gran tribulación, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante del Hijo del Hombre en su venida, en el occidente, en su reino, en el Monte Santo, así como estuvo Pedro, Jacobo y Juan en pie delante del Hijo del Hombre cuando se transformó, se transfiguró delante de ellos, y fue visto Moisés y Elías hablando con el Señor. Fue visto el ministerio de Moisés y Elías en aquella gran visión, mostrando que en el tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre, estaría presente el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías en forma actualizada. En esa forma actualizada estarían presentes estos ministerios: el de Moisés por segunda vez, el de Elías por quinta vez. El de Elías para traerle el mensaje de gran voz de trompeta y reunir a los elegidos de entre los gentiles y de entre los hebreos también. Porque el ministerio de Elías fue un ministerio para gentiles y para hebreos también. Por eso, los elegidos de el tiempo final que estén vivos, teniendo representación en el ministerio de Elías, serán recogidos bajo el ministerio de Elías, manifestado por quinta vez, para recibir la transformación de sus cuerpos. Y así como el Señor fue transformado, transfigurado en el monte de la transfiguración, cuando apareció Moisés y Elías, serán transformados o transfigurados los elegidos del tiempo final, cuando vean la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino, como fue mostrada en el monte de la transfiguración. Pues la venida del Hijo del Hombre en el Monte Santo, en el tiempo final, será para traer la transformación de los elegidos que estén vivos y la resurrección de los elegidos que partieron en el pasado, para que todos en pie en ese monte de transformación o transfiguración se encuentren delante del Hijo del Hombre en pie, como él dijo, que orasen para que se encontrasen en pie delante del Hijo del Hombre. Es en ese monte, es en ese reino, en donde estaremos en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, viendo su venida, viendo su gloria, viendo su venida con poder y gloria, y viéndole con sus ángeles, viéndole con Moisés y Elías en su venida, como fue visto en el monte de la transfiguración. Todo eso en forma actualizada. Así
en este tiempo estarán en pie delante del Hijo del Hombre, viendo la gloria del Señor, contemplando su gloria manifestada al ver su venida en el occidente y ver el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Elías por 5ª vez y el ministerio de Moisés por 2ª vez. El ministerio de Moisés para traer la ley de nuevo, pero traerla en forma actualizada. Cuando Él nos hable acerca de estas grandes fiestas hebreas, de estas solemnidades hebreas, nos hablará en forma actualizada y tomará esas fiestas del pasado y nos explicará cómo esas fiestas son actualizadas en el reino de Dios para beneficio de todos los elegidos en este tiempo en que vivimos y en los tiempos pasados en que muchos elegidos participaron de esas fiestas a través de las edades de la iglesia gentil sin darse cuenta que estaban pasando por alguna de esas fiestas hebreas en forma actualizada. Por ejemplo, tenemos la gran fiesta de la Pascua. Esa gran fiesta de la Pascua fue actualizada cuando el Señor Jesucristo murió y con su sangre limpió a todos los hijos de Dios de todo pecado. Él es nuestra Pascua. Esa fiesta fue actualizada. Por lo tanto, esa fiesta actualizada, podemos ver que el Cordero Pascual es el Señor Jesucristo. Y así, todas las fiestas hebreas, conforme a ese programa divino, han estado siendo actualizadas para todos los elegidos. Y en el tiempo en que nosotros vivimos, estamos en la actualización en forma espiritual de la gran fiesta o solemnidad del año del jubileo, en donde se tocaba la gran voz de trompeta o la trompeta del año de jubileo o año de redención o liberación, representando aquella gran trompeta, la gran trompeta que dijo el Señor Jesucristo que sería tocada por los ángeles del Señor para llamar y juntar a todos los elegidos. Eso es la gran solemnidad del año del jubileo, siendo actualizada en el tiempo final para llamar y juntar a todos los elegidos y regresarlos a la eternidad, regresarlos a su lugar original. Pues todos los elegidos en este tiempo en que vivimos estaremos de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Y algún día llegaremos hasta la dimensión donde Dios siempre ha existido, de donde hemos nosotros venido, y veremos cara a cara a nuestro Padre Celestial a través de las edades y dispensaciones que han pasado. Los elegidos solamente han podido ver a Dios a través de su manifestación en carne humana que Él ha tenido, pero algún día veremos a Dios cara a cara en la dimensión eterna en que Dios siempre ha existido. Y ese día está muy cercano. Pero mientras llegue ese día, seguiremos viendo las obras de Dios, viendo su manifestación, como la hemos visto en el pasado, como la vimos a través de Noé, a través de Enoc, a través de Moisés, a través de Juan el Bautista, a través de cada uno de los profetas del pasado, a través de Jesús de Nazaret, a través de los apóstoles, a través de cada ángel mensajero. En nuestro tiempo veremos la manifestación del Señor
la última manifestación del Señor en carne humana, la cual está prometida para el tiempo final, la veremos conforme a la promesa apocalíptica en el ángel mensajero que dice el Señor Jesucristo que enviará para dar testimonio de estas cosas apocalípticas, para dar testimonio de la venida del Hijo del Hombre en el occidente, para dar testimonio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y con la gran voz de trompeta, llamando y reuniendo a todos los elegidos. Para eso Él dijo que enviaría a su ángel. Y fue el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Él vendrá dando testimonio de todas estas cosas, dando testimonio de la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino, dando testimonio de la venida del Hijo del Hombre en el monte de la transfiguración en forma actualizado. Ese monte es el monte de Sion, el monte de Dios, la iglesia del Señor. Todo esto lo explicará el ángel del Señor para que nosotros podamos entender lo que estaba el Señor Jesucristo revelando, mostrando en aquella visión del monte de la transfiguración, para que así nosotros tengamos el beneficio de la venida del Hijo del Hombre y estemos en pie delante del Hijo del Hombre en estos días finales, viendo su gloria en su venida, en su reino. En pie, viendo la gloria del Señor en este tiempo final en que vivimos, en el fin del siglo final. Estamos viviendo en el fin del siglo, que es el tiempo de la cosecha. No sabemos cuántos años faltan para que los muertos en Cristo resuciten y los vivos en Cristo, que estarán en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, sean transformados, así como vimos al Señor Jesucristo transformado o transfigurado delante de sus discípulos. Estamos en el tiempo de transformación, de transfiguración, porque estamos en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino, con sus ángeles, en donde tenemos nosotros representación. Tenemos representación en el ministerio de esos ángeles mensajeros que estarán tocando la gran voz de trompeta para llamar a todos los elegidos de entre los gentiles y los elegidos de entre los hebreos. Los elegidos de entre los hebreos serán llamados y recogidos cuando les sea actualizada la gran solemnidad del día de la expiación. ¿Y quién podrá actualizarle al pueblo hebreo el día de la expiación? El que le dio esa gran solemnidad del día de la expiación podrá actualizarle el día de la expiación en este tiempo final y hacer que venga una etapa en la cual el pueblo hebreo viva ese día de la expiación en este tiempo final en que vivimos en su propia carne, y sea la experiencia grande y gloriosa que le haga abrir sus ojos y llorar, como dice la Escritura, que llorarán sobre él como hijo unigénito. Esa es la gran solemnidad que se hará
una realidad para el pueblo hebreo, y entonces entenderán lo que antes no entendían. Comprenderán lo que fue la primera venida del Hijo del Hombre, cuando vean y entiendan la segunda venida del Hijo del Hombre y la vean en el monte de la transfiguración actualizado. Porque han de ver el ministerio de Elías y han de ver el ministerio de Moisés actualizándole esas grandes solemnidades que el pueblo hebreo tiene, las cuales le fueron dadas por el profeta Moisés. Por eso es que todos los que han tratado de convertir al pueblo hebreo al cristianismo no han podido, porque en el programa de Dios cada cosa tiene su tiempo, y el convertir al pueblo hebreo a la palabra de Dios, eso tiene su tiempo. Tiene un tiempo establecido por Dios, y tiene establecido cuántos días y años durará ese tiempo de trato de Dios con ellos, para traerlos de nuevo a la palabra de Dios, para traerlos de nuevo al pacto divino. Para eso Dios tiene señalado 3 años y medio en los cuales tratará con el pueblo hebreo y le confirmará el pacto a ellos en 3 años y medio. Para eso entonces estará el ministerio apocalíptico del capítulo 11 conforme a la promesa divina, y se tornará ese ministerio de Moisés y Elías de entre los gentiles, se tornará hacia los hebreos en el tiempo final. Por eso tenemos nosotros que aprovechar el tiempo que queda de trato de Dios en medio del pueblo gentil, porque cuando Dios se torne al pueblo hebreo, habrá terminado con los gentiles. Por eso aprovechemos bien el tiempo, porque luego desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, como les pasó al pueblo hebreo en la primera venida del Hijo del Hombre, que después podían desear ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo vieron más, después que le rechazaron y le crucificaron. No vieron más uno de los días del Hijo del Hombre en su primera venida, porque terminaron los 3 años y medio que el Hijo del Hombre trataría con el pueblo hebreo en su primera venida. Los otros 3 años y medio corresponden a su segunda venida, en el trato de la última parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Estamos muy cerca de esos 3 años y medio. Todavía no han comenzado. Pero cuando el pueblo hebreo vea la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles resplandeciendo como el relámpago en el occidente, nadie los podrá detener de que ellos crean lo que ellos estarán viendo en estos días finales conforme a la promesa divina. Y entonces el tiempo para Dios estar manifestándose entre los gentiles y llamando a los elegidos de entre los gentiles habrá terminado. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los últimos días o últimos meses o años que la humanidad verá el programa de Dios y a Dios obrando entre los gentiles, porque Él ha estado obrando entre los gentiles
por 2000 años, llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y los últimos que verán a Dios llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre, llamando a los últimos elegidos de entre los gentiles, seremos nosotros, porque estamos viviendo en el fin del tiempo de los gentiles. Y con nosotros es la promesa de estar en pie delante del Hijo del Hombre, viendo la gloria del Señor cara a cara, como la vio Pedro, Jacobo y Juan, y oyendo esa voz del cielo llamando y recogiendo a todos los elegidos. En pie, viendo la gloria del Señor en este tiempo final. Estemos entonces en pie en este tiempo final, porque esa ha sido la oración de todos los elegidos a través de las edades del pasado, y ha sido nuestra oración cuando hemos leído en la Biblia que hay la oportunidad, que hay una gran oportunidad de ver la venida del Hijo del Hombre y estar en pie delante del Hijo del Hombre y estar viendo su gloria y viendo los ángeles de gloria que vienen con la gran voz de trompeta para llamar y recoger a todos los escogidos, a todo el trigo del Señor, que representa a todos los hijos del reino. Sabiendo que tenemos esa gran oportunidad de ver estas cosas y estar en pie en este tiempo final, viendo la gloria del Señor, entonces estemos en pie en este tiempo en que vivimos, viendo no ilusiones, no buscando sueños, porque los sueños y las visiones ya la tuvieron los profetas del pasado. El Señor le mostró la visión de su venida con sus ángeles 2000 años atrás a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estemos más bien viendo la realización de los sueños y de las visiones de los profetas del pasado siendo hechas una realidad en medio de los gentiles en este tiempo final. Y así en pie estemos viendo la gloria del Señor en este tiempo final, viendo la realidad que en otro tiempo fue solamente un sueño o una visión que los santos profetas justos y apóstoles del Señor vieron y desearon. Usted y yo tenemos el privilegio de vivir en la realización y tiempo de realización de esas grandes visiones y sueños. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en el tiempo de la materialización, de la realización de esas grandes promesas divinas para los elegidos. Por eso, estemos en el monte de Dios, en pie, viendo la gloria del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes por aquí de nuevo al misionero Miguel Bermúdez Marín.